Y vamos a recibir a continuación al maestro Daniel González, economista en el contexto económico. Esto es El Contexto Económico, con el maestro Daniel González. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a los radioescuchas de Contextos. Pues hoy me gustaría platicar con ustedes sobre las noticias del día de ayer, ¿no? En donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que 3 instituciones financieras mexicanas son sospechosas de tener nexos con grupos dedicados al tráfico de fentanilo, ¿no? Desde una perspectiva, por supuesto, de análisis financiero y económico. Y es que en el corto plazo, de manera inmediata, el gobierno mexicano lo que tendría que hacer ahorita básicamente es garantizar la confianza de los depositantes en las instituciones financieras del país en el corto plazo, ¿no? Ahora bien, el papel de estas empresas en el sistema financiero mexicano es pequeño, es limitado. Entonces, en términos reales no hay un impacto significativo en los bolsillos. Sin embargo, sí en el tema de la confianza y de el mediano y el largo plazo. Si los flujos transfronterizos, a raíz de que estas noticias van avanzando y se van complicando, disminuyen, pues los ingresos fiscales se pondrían en riesgo para la economía mexicana, así como el tema de la liquidez y el acceso a dólares para el Banco de México, lo que terminaría por impactar primero en el tipo de cambio y después en el tema de la inflación en la economía mexicana. Digamos que este sería el resumen general de lo que tendríamos que tomar en consideración. Ahora, pues vamos a desmenuzar, ¿no?, este tipo de elementos en términos de cuáles son los riesgos, cuál es el impacto en el sistema financiero mexicano. Pero antes de tocar esta parte económica, da la impresión de que este discurso de Estados Unidos dicta las reglas, que es un discurso que utiliza mucho el presidente Donald Trump, pues parece que se está llevando a la práctica, ¿no? Si México quiere seguir liquidando, realizando transacciones en dólares y que no le sea tan costoso, pues debe de adoptar estos estándares de la FinCEN, ¿verdad? Que es quien emite este juicio para las instituciones mexicanas, que es por sus siglas en español, en inglés, que es FinCEN, sería una red de ejecución de delitos financieros que depende, digamos, del Departamento del Tesoro, pero también funcionaría como un mensaje de presión, pues, para los principales socios comerciales de Estados Unidos, específicamente Estados Unidos y Japón. Marcela, ahora, lo que estuve navegando por internet, imagínate una frase que dicen asesores de Donald Trump, que ya se está manejando para las elecciones de 2027, en donde dice: un muro, eso ya es del 2020. Yo construí un contrafuego SWIFT. Recordemos que el sistema SWIFT es un mecanismo para las telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales, es para estar intercambiando, digamos, y validando transacciones financieras. Y entonces que Donald Trump esté metiendo este discurso de un muro que ya es del 2020, cuando está construyendo un contrafuego SWIFT, sin ladrillos, sin balas, solo banqueros llorando en español, te habla un poquito de el beneficio que puede traer, más allá del impacto financiero, del impacto económico, sobre todo para los votantes norteamericanos. Y es que no podemos perder de vista, Marcela, dentro de este análisis, dentro de este escenario, que lo que sucedió esta semana recién con el conflicto entre Irán e Israel no trae un impacto tan positivo como el discurso, como el conflicto con los mexicanos propiamente. Ni siquiera la anexión de Groenlandia, ni el conflicto con Palestina, mucho menos el discurso arancelario, le ha redituado tantos beneficios políticos a Donald Trump como el conflicto con nuestro país, en el sentido del fentanilo y cualquier otro elemento que tú quieras plantear. Entonces, aquí esta parte
es un elemento que no podemos perder de vista a la hora de hacer un análisis pues de cuál es el impacto y cuál es el sentido de todo esto que está sucediendo. Claro, la vinculación que existe en este caso con el narcotráfico pues, es total y absoluta, ¿no? Pero es que además es muy fácil porque siguen con el discurso de que la culpa la tenemos nosotros, no ellos, donde están los consumidores, donde se comercia con el ilícito, ¿no? Sino el problema somos nosotros los mexicanos. Y déjame, profundizando en este argumento que das, yo preguntaría, ¿cuál institución financiera en Estados Unidos no tiene cuentas con empresas que se dedican a la venta de armas? Exacto. Y yo preguntaría, ¿de dónde sale el dinero de las armas que se compran en México, no por el gobierno? Y esto nos permite, por lo menos a mí es una consideración personal, me permite ubicar que no necesariamente tiene que ver con un tema de lavado de dinero, sino con el tema de las relaciones que tienen estos conflictos con instituciones chinas, ¿no? Y recordemos nada más para dejar clara esta idea, Marcela, que de acuerdo a la FinCEN, esta red de ejecución de delitos financieros, se le acusa a Cibanco por hacer pagos por 2.1 millones por 10 millones de dólares a empresas chinas por el intercambio con precursores entre 2021 y 2024. En Intercam también se vincula con un cartel más al centro del país, en donde son transacciones por unos 0.5 millones de dólares con empresas chinas, y se acusa a Vector de ser mula de otro cártel al oeste de nuestro país, por pagos de 1 millón de dólares a empresas chinas también. Y entonces parece que en el dictado de riesgos tienen una relación muy cercana al sistema financiero y sus vínculos con el sistema financiero mexicano y sus vínculos con China, ¿no? Porque si nosotros profundizamos en el argumento que yo acabo de plantear en un momento, pues prácticamente todo el sistema financiero norteamericano está haciendo un ejercicio de lavado de dinero, porque de dónde viene el dinero de la compra de armas aquí en nuestro país. Oye, Daniel, pareciera poca cosa, 1 millón de dólares, hasta 10 millones de dólares en un negocio tan contundente como el narcotráfico. Sí, pero además vamos más allá de eso, Marcela, porque aquí el tema es un tema de expectativas. Al ser una transacción tan pequeña y al representar menos del 2%, estos bancos del sistema financiero mexicano, pues lo que estamos considerando es si es un mensaje para el resto de las instituciones financieras mexicanas con mayor peso para ir en cierta dirección económica o política. Eso todavía no lo sé, pues es donde se presentaría el riesgo para la economía propiamente mexicana. Ya. Déjame entender, los bancos, las instituciones, ¿pueden conocer el origen del recurso con el que están transaccionando, que están manejando? ¿Tienen que ir al fondo? ¿Hay una obligación por parte de las instituciones de conocer el origen del recurso? Entendería que hay una obligación, sin embargo, acabas de darle en el punto central a esta discusión, Marcela. Hace muchos años ya hay una completa desvinculación del sistema financiero con el sistema económico. El sistema financiero va muy por encima y a mucha mayor velocidad que el sistema económico en general. A la hora de hablar de las transacciones económicas y cómo se van a generar en procesos de distribución, producción, intercambio y consumo, que digamos es la economía real, difícilmente entra estos elementos en los procesos financieros y el tecleado de 1 o 2 botones para trasladar miles de millones de dólares en cuestión de segundos por todo el mundo. Cuando estamos terminando de documentar, es decir, cuando estamos terminando de documentar un proceso económico, el dinero ya circuló varias veces, no solo por un país, sino por prácticamente todo el mundo. Y entonces el tema no es un problema del sistema económico mexicano, sino del mundo en general. ¿Cómo se va a regular este tipo de distancias que hay entre la economía real y el sistema financiero que está diseñado para generar ganancias y no específicamente ganancias para el ciudadano común? Sí. ¿Hay algún riesgo de que los inversionistas que trabajan con estas instituciones bancarias pudieran en este momento estar preocupados por su recurso?
Me parece que no, y es precisamente el argumento que planteé en un principio, porque el sistema, esos tres empresas son parte pequeña del sistema financiero mexicano, y entonces el Banco de México tiene que generar o tiene un respaldo para coadyuvar en las transacciones y en resguardar el dinero de los inversionistas en este tipo de instituciones financieras. Ajá. Sin embargo, el hacer uso de los recursos por parte del Banco de México para respaldar a estas instituciones es donde se empieza a gestar un problema, porque eso genera mayores riesgos al sistema financiero mexicano si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México no actúan con rapidez para corregir esta distorsión que está planteando el gobierno norteamericano, y esto podría provocar que las calificaciones crediticias de las instituciones financieras mexicanas y del gobierno mexicano cayera, encareciendo el crédito, limitando el acceso del crédito y generando problemas financieros que tienen que ver con el tema de pues la capacidad de pago de estas instituciones financieras. Y entonces el riesgo está en función de la rapidez con la que las instituciones gubernamentales mexicanas respondan, incluyendo, entiendo, no es propiamente financiera ni económica, pero la UIF, que tiene que ver con todo este tema de delincuencia, tendrían que operar para evitar que se degraden las calificaciones financieras del sistema financiero nacional y sus instituciones. Claro, porque este es un golpe a la reputación de las instituciones financieras. ¿Y cómo te quitas ya este dejo de sospecha que pudiera dejar, esta estela de sospecha que pudiera dejar una aseveración como la que se está haciendo en contra de estas tres instituciones? Tú tendrías que responder, Marcela, con un tema de endurecimiento regulatorio, es decir, en donde las instituciones financieras, regulatorias nacionales, decíamos, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el mismo Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sean más restrictivas en el uso y generación de transacciones por el tema de dólares y del sistema financiero en nuestro país, dificultando no solo las transacciones para empresas que, digamos, no están haciendo lo correcto, porque pues, no sabemos todavía cómo está esa situación, sino para el usuario en general de dólares en nuestro país, y esto tiene que ver con un tema, por ejemplo, fronterizo. Coahuila sería muy afectado, porque cuántas empresas de nuestra entidad no hacen transacciones en dólares de un lado de la frontera y del otro, y esto limitaría su capacidad para acceder a dólares, encareciéndoles los costos de manera significativa. Este es otro de los impactos que no podemos perder de vista. Claro, muy bien. Pues, ¿qué seguirá en esta historia? O sea, ¿deberán de probar las autoridades estadounidenses que lo que afirman es real? ¿O quién va a juzgar el caso? ¿O cómo va a ser? Me parece que aquí tiene que ver, primero, como decíamos, de cómo va a responder en este caso el Banco de México, Secretaría de Hacienda, pero me parece que esto también no podemos perderlo de vista, en el sentido de que en el momento en que se estaba, y disculpa que entre en esta parte de especulación, Marcela, pero no tengo las herramientas todavía para poder hacer un planteamiento concreto. En el momento en donde el Congreso norteamericano estaba discutiendo la viabilidad del presupuesto norteamericano para el siguiente año y el tema del sobreendeudamiento, lo que se va a estar discutiendo específicamente en aquel país tiene que ver sobre las decisiones que se están tomando en términos de controlar la entrada de dólares ilícitos a Estados Unidos, y entonces la retórica otra vez vuelve a cambiar en Estados Unidos, así cuando el tema de la disputa entre Elon Musk y el presidente Trump con el conflicto en Medio Oriente, me parece que también cambia esta dinámica en el Congreso en Estados Unidos. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, es en la medida que responda de manera eficiente el gobierno mexicano, pero también los congresistas en Estados Unidos empiezan a discutir las problemáticas de fondo de su sistema financiero, podríamos tener una solución relativamente benéfica en este conflicto. Sin embargo, lo que
no podemos separar de todo esto que estamos comentando, es el vínculo político y lo que viene para 2026 con este ejercicio, con este ejemplo que te daba de lo que está practicando en el discurso el presidente Trump, de cómo cambia la retórica en el tema de la discusión del sobreendeudamiento en Estados Unidos. Pero el otro tema también que no podemos perder de vista es que los estados bisagra, políticamente hablando, y es un dato que me encontré también por ahí en la web, Ohio, Michigan, por ejemplo, son los Pensilvania, Wisconsin, que son los estados bisagra en tiempo electoral en Estados Unidos, son los que tienen la mayor tasa de mortalidad de sobredosis. Estamos hablando de que en el año 2024 estas entidades tuvieron cerca de 80,000 fallecidos por el tema de uso excesivo de las drogas, y entonces pareciera ser que también se puede vincular este discurso del fentanilo a un tema de una amenaza directa que puede tener un efecto benéfico en un discurso que será importantísimo para el 2026 en Estados Unidos. Uh-huh. Y una última pregunta, Daniel. ¿Cuáles son las repercusiones para estas instituciones señaladas? El primero es la falta de credibilidad, en donde los inversionistas dejarán de llevar su dinero a estas instituciones, y esto tiene un impacto financiero definitivamente. Se les va a encarecer el acceso a productos financieros para mantener la estabilidad de los socios que ya tienen. Cancelarán seguramente contratos con entidades financieras, no solo de Estados Unidos, que es donde ya se está prohibiendo, sino con socios en Europa, o para transacciones en Oriente, como China o como Japón. Y entonces pues aquí tiene que haber una respuesta inmediata de parte de la institución financiera, volviendo transparente la información que en este caso le soliciten, y que no llegue más allá. Uh-huh. Seguirán operando, ¿verdad? Se recuperarán de esto. Esperemos que sí. En el caso de nuestro país, pues van a seguir operando. Como te digo, el tema del acceso a dólares, en donde entendemos que al ser casas de bolsa, la gran mayoría de sus inversionistas manejan cantidades de dinero importantes, y no solo se manejan con pesos, sino con divisas, pues es donde está el tema que tendrían que poner atención, y se les van a encarecer los costos. No sé cuál es la estabilidad de estas tres instituciones financieras en el sentido del manejo de sus finanzas, que las puedan poner en riesgo o no. Eso ya tiene que ver con un funcionamiento a lo largo de los años de estas instituciones que tengan finanzas sanas, ¿no? Que no estén trabajando en números rojos. Pero déjame decirte otra cosa. ¿Qué tan importante es el respaldo del gobierno mexicano a estas instituciones para salir lo menos mal libradas, lo menos posible mal libradas de esta situación? Son importantísimos. El gobierno mexicano, como te digo, tiene que validar y ayudarlos en el acceso a los dólares, y apoyar sobre todo en el manejo de los créditos para las corresponsabilidades que tienen, o las responsabilidades que tienen con las micro, pequeñas y medianas empresas que están afiliadas a estas instituciones. Deben de garantizar las transacciones de los consumidores que pertenecen a estas empresas, para generar la confianza empresarial, y que esto pues se vaya resolviendo por las vías legales, y que no sea un impacto financiero ni mucho menos económico, aclarando que el sistema financiero tiene que ver con manejo de dinero, pero el sistema económico tiene que ver con empleos, tiene que ver con consumo, tiene que ver con empresas, tiene que ver con trabajadores, y es mucho más profundo. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por darte a la tarea de preparar el tema, que es el tema de hoy. No hay otro tema. Revisábamos las primeras planas de todos los diarios más importantes del país, y todas, ninguna de ellas ha omitido la información. Es una información que cayó, en verdad, digo, como balde de agua fría para el sistema financiero mexicano. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias. Sigo a tus órdenes. Daniel González, economista, estuvo con nosotros. Son las 9:49. Vamos a la pausa. Volvemos ya. Escuchas Contextos. Regresamos con más.